La pornografía no causa violencia sexual, no es causa-efecto. Para que se dé una violencia sexual tiene que ver con factores contextuales y una esfera mucho más amplia. Bueno, creo que a veces los adultos nos centramos en la pornografía como forma de desresponsabilizarnos. Si el problema está en la pornografía, yo ya no tengo nada que hacer, más que pedir que no se vea pornografía. Los estereotipos que se ven en la pornografía, prácticas de riesgo en las relaciones sexuales, el coitocentrismo, eso se ven cada día en las producciones que no son pornográficas. Lo que pasa es que en la pornografía está aumentada esa realidad. Son los adultos los que estamos erotizando esta infancia. Estos bikinis con relleno o estos bailes de fin de curso, twerking, reggaetón. Entonces dejemos a los niños y a las niñas vivir la infancia porque la necesitan. A lo largo de los años, siempre que se ha hecho educación sexual, se ha hecho de forma muy puntual, embarazos no deseados, enfermedades, todo peligro, riesgo. Si siempre le hablamos del peligro, no van a querer hablar con nosotros.